Buenos días a todos, chicos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda su profe Ricardo Obando y el día de hoy vamos a continuar con las clases de historia. Primeramente espero que se encuentren bien, que tengan la tranquilidad necesaria para poder sobrellevar todos estos problemas que estamos enfrentando actualmente como sociedad, no solo ecuatoriana, sino como sociedad internacional. En fin, procuren mantenerse a salvo y distraerse un poco de cierta forma con los deberes. Bueno, vamos a comenzar con la clase. El día de hoy nos vamos a centrar en un hecho muy importante, el cual se trata de Latinoamérica, una unidad diferente, de la independencia a la crisis del capitalismo. Veremos posteriormente cómo es que se da esta crisis. Pero para partir por la independencia, es necesario analizar el liberalismo económico como primer tema de su texto. El liberalismo económico y la independencia, de América. En este caso no América Latina, sino América, lo que se entiende por los Estados Unidos de Norteamérica, la independencia de los Estados Unidos. Entonces, esto se da con comienzos del siglo XVII, a inicios del siglo XVII. ¿Quiénes se encuentran como actores dentro de esta independencia? Bueno, tenemos a las 13 colonias estadounidenses, que como podemos observar aquí se encuentran Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, New York, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y Massachusetts. Todas estas 13 colonias, como también las podemos observar aquí, fueron las encargadas de esta independencia. Ahora bien, estas 13 colonias, antes que nada, ¿qué era lo que buscaban? Y era la abolición de todas aquellas leyes que les imponían desde la corona. Vamos más al frente. Tenemos una necesidad de una autonomía política, económica y social. Estados Unidos era una colonia del Reino Unido. ¿Y qué es lo que ocurre en este punto? Existía un exceso de imposición de pagos por parte de la corona. La corona tenía su satélite, como podemos observar aquí, se encuentra el Reino Unido y aquí se encuentra el continente americano, centrando la atención en Estados Unidos, que en este punto era el mayor de inflexión en esta zona, justo aquí. En esta zona de aquí, donde estaban las colonias mencionadas anteriormente, como podemos ver en el mapa. Y tenemos a un Reino Unido en Europa que busca tener una mayor presión en su colonia, bajo que el exceso de imposición de pagos y varios impuestos, como los podemos observar aquí. ¿Qué es lo que hizo la corona? Dispuso que las propias colonias debían pagar los gastos que ocasionaron el ejército inglés destacado en ellas. Que el ejército inglés, la corona enviaba a su ejército para mantener a la raya, llamémoslo así, a los que vivían en Estados Unidos, en ese entonces colonia británica, y ellos tenían que pagar a los militares o policías actualmente que los otros les enviaban. Una grave contradicción, una gran contradicción. Ahora, también ellos crearon un gran impuesto al papel timbrado o el papel sellado, que era el uso para los contratos. Un gran impuesto, y este papel era el medio que mayormente se utilizaba
para todos estos contratos que se iban desarrollando. Y el mayor punto de inflexión, el impuesto del té. Este fue el mayor punto que afectó a esta independencia de Estados Unidos, a su mayor sublevación, teniendo ya estos antecedentes que existían previamente. Ahora, nos topamos continuando con la independencia de Estados Unidos. Y vamos a toparnos con la existencia de unas protestas unánimes alrededor de toda la corona. Listo. Alrededor de toda la corona se encontraban todas estas protestas en contra de esos grandes impuestos que se estaban ejerciendo sobre el papel timbrado y sobre el té. Se da el Congreso de Filadelfia, el primer congreso, que se celebra en 1774, en donde asistieron personajes célebres como tenemos a Washington, a Adams. ¿Y cuál fue la idea que tenían aquí? Que no existe impuesto sin la aprobación de los que deben pagarlo. Y esto es algo que debemos tenerlo en claro. No existe impuesto sin la aprobación de quienes deben pagarlo, reclamando así las libertades naturales y derechos de los que disfrutaban las personas que se encontraban viviendo en el viejo continente. Posteriormente se celebra el Segundo Congreso Continental en 1775. Dicho congreso ya entabló un espacio totalmente fuerte ¿de qué? De la formación de las milicias coloniales que se encargarían de la liberación de la colonia estadounidense o de la colonia británica en este caso. Ahora bien, en esta crisis se colocó como comandante supremo a George Washington, el cual por su experiencia fue el encargado de mentalizarse cómo iba a ejercerse esa liberación del yugo británico. Y para el 4 de julio, que es donde se celebra la independencia de Estados Unidos, se suscribe la Carta de la Proclamación de la Independencia, con unos célebres personajes muy importantes, como tenemos a Washington, Jefferson, John Adams. Ahora, hay que centrarnos también en las principales acciones militares que se fueron realizando a lo largo de todo este tiempo. Dentro de las principales acciones militares podemos observar tres muy importantes, que son las que tuvieron en Boston y en la frontera con Canadá, favorables para los colonos en el año de 1776. Se da también la batalla de Saratoga de 1777, que se encargó de constituir el primer triunfo importante de los ingleses. Recién en esta batalla es donde los ingleses tienen su primer triunfo frente a los colonos, a quienes se encontraban viviendo en esta zona. Y finalmente se da la batalla de Yorktown. La batalla de Yorktown se da en 1781 y se encuentra, en caso de que no se vea por la cámara, está la batalla de Yorktown de 1781. Es la tercera. Y se encuentra librada ¿con quién? Con la ayuda del gobierno francés. Con la ayuda de Francia o del gobierno francés, significando una victoria para los insurrectos coloniales y sellando la independencia de Estados Unidos de Norteamérica.
Finalmente, Estados Unidos reconoce a Inglaterra, en donde, en el Tratado de Versalles, que se es suscrito, en 1783, como podemos observar, 2 años después de la última batalla de Yorktown. Después de esta batalla de Yorktown, 2 años después, Inglaterra reconoce que fue derrotada y se encuentra Estados Unidos libre, como un ente totalmente aparte del gobierno británico. Y esto también, ¿qué es lo que genera? Como podemos observar justo aquí, esto se da por un reconocimiento de la independencia tras un apoyo de España y Francia, que como pudimos observar previamente en Yorktown, se da dicho apoyo. Esto genera varias consecuencias, como es la liberación de las trabas mercantilistas. Se da una futura expansión que podemos ver después de previo a la Primera Guerra Mundial se puede ya ver una influencia estadounidense, y después de la Primera Guerra Mundial ya es historia cómo esa influencia se traspoló a tener un mundo bipolar, unipolar en varias ocasiones. Este fue el primer ejemplo de la descolonización y fue la primera revolución liberal. La primera revolución liberal que se dio en la historia. Finalmente, la división de poderes, tanto en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿De dónde vino esto? De Montesquieu. Estos son ideales que Montesquieu estableció previamente en la época ilustrada, en la época de la liberación, donde se pone como ente primordial a la razón, surgiendo la idea de que no puede estar alguien bajo la idea de una monarquía que cree haber obtenido el poder divinamente o sagradamente. Bueno, ahora vamos al inicio de las independencias hispanoamericanas para cerrar un poco o de una forma más concisa el tema principal, que era las independencias por medio de un liberalismo. Entonces, esto se da desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de los españoles, tanto Simón Bolívar como San Martín fueron unos traidores a la madre patria, a España. Perspectivas americanas, fueron unos grandes libertadores. Depende de la concepción que se la quiera dar. Se da por medio de ¿qué? De la influencia de las reformas borbónicas. ¿Qué decían estas reformas borbónicas? Estaban incluyendo una gran carga, un gran peso sobre las colonias españolas. Bajo estas reformas borbónicas, estas juntas de gobierno, que se dieron posteriormente, pero las que se encuentran conformadas por esto, se encontraban obligadas a tener un mayor tributo hacia la corona española. Estas independencias hispanoamericanas se encuentran influenciadas ¿por qué? Por el modelo estadounidense que pudimos observar previamente. Además, se da la invasión francesa en el año de 1808. ¿A dónde? A España. Y esto hace que se encuentre devastada, que junto a la insurrección de las reformas borbónicas, que junto al gobierno de que se lo conocía como Pepe Botellas, hizo que España caiga en una debacle, y que junto a la inversión inglesa favoreció a la creación de las juntas de gobierno y los virreinatos, que posteriormente se alzaron en contra de la idea imperialista que tenían ellos, porque los ingleses
o del Reino Unido decidieron apoyar. Bueno, ellos decidieron apoyar porque España tenía un monopolio de comercio con las colonias. Eso quería decir que si Ecuador, que en ese entonces era el virreinato de Nueva Granada, si no estoy mal, no, ese es el virreinato de Perú, entonces sería el virreinato de Quito, producía bananos, por ejemplo. Eso tenía que exportarlo solo entre España y de España para ellos. No podían expandirlo a otros mercados. Y eso es lo que querían los ingleses. Aquí tenemos las diferentes batallas, que son Las Piedras, Tucumán, San Lorenzo, Salta, Belgrano, Chabuco, Maipú y Riobamba. Dentro de estas hay muchas batallas que favorecieron a esta liberación. Ahora bien, es necesario aclarar algo. El tener la idea de que o Simón Bolívar o San Martín fueron los grandes libertadores es una idea totalmente errónea y muy simplista, debido a que, si bien es cierto, tuvieron una gran influencia de la época ilustrada y vinieron con ideas libertarias, no fueron solo ellos los encargados de ejercer este gran proceso. No, en lo absoluto. Surgieron varios héroes que muchas veces no son nombrados, pero tuvieron mayor relevancia en muchas zonas estratégicas. Así que el santificarlos como se lo hace en países como Venezuela, por ejemplo Bolívar, es algo muy simplista, teniendo a varios héroes, teniendo a varios militares de aquel entonces que en verdad dieron su vida por el proyecto libertario. Bueno, entonces, hasta aquí concluiríamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, los que puedan, dejen en los comentarios, en la parte de abajo, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan para tratarla en la siguiente clase. Cumplan con el deber que se les va a enviar junto a este video. Y sin más, espero vernos pronto. Espero que les haya servido esta clase y nos veríamos en la siguiente. Por favor, cuídense, quédense en casa y recuerden que si ustedes se cuidan, van a llegar con ese alguien que los está esperando allí. Buen día.